Estas son las 5 suculentas que no debes cultivar dentro de casa. La número 1 es esta calanchoe, patas de conejo, orejas de conejo, como la quieran llamar, o simplemente la calanchoe tomentosa. ¿Por qué les digo esto? Resulta y pasa que a estas plantas les da una especie de hongo al estar en interiores, en sitios de poca ventilación, y estas necesitan un poco más de sol directo al día para que este tipo de hongo no acabe con ellas. Para las personas que me han escrito que cuando compran este tipo de plantas, de estas 5 que les voy a hablar el día de hoy, siempre que las colocan, digamos, en interiores o en sitios que no tienen ventilación o no tienen acceso al sol directo, estas terminan muriéndose o simplemente se llenan de cochinilla y solamente rescatamos a veces la sola parte de arriba, como el cogollo o la sola roseta. Por eso les quiero aclarar hoy que sí las pueden cultivar dentro de casa, pero donde tengan acceso al sol. Lo más aconsejable es que las cultiven fuera de casa, donde tengan ventilación. Con esta calanchoe, orejas de conejo, cuando la tenemos en interiores suele alargarse, empieza a tener este tipo de hongo, digamos, en las hojas, y cuando la regamos también pasa esto, que se nos alcanza a quedar en esa pelusa que ellas tienen en esta partecita, y esto hace que este hongo, que es como cenizo, se nos empiece a colocar allí y empiece a invadir la planta, acompañado de la cochinilla algodonosa blanca. ¿Qué pasa con ellas? Digamos, estas que tengo acá, yo las he llevado al sol directo gradualmente. Cuando uno las compra, normalmente están debajo de un invernadero. Las vamos a llevar gradualmente al sol directo de las mañanas hasta completar entre 6 o 7 horas al día. ¿Por qué les digo esto? Porque este es el resultado que yo he tenido llevándolas gradualmente. Estas de acá eran súper pequeñitas, yo las tuve en interiores, en espacio con muy poca luz, y estas empezaron a alargarse. Incluso esta de aquí, la que tengo acá, alcanzó a tomar el tallo un poco más largo, y la otra a darle horas más frecuentes de sol al día, y esto hizo que ella empezara a crecer así de compacta. A medida que le vamos dando más horas de sol, ellas toman estos colores espectaculares, rojizos, casi cafés, así de esta manera. Cuando empieza a tener esas raíces aéreas, ella indica que está buscando su humedad. ¿Qué pasa con ella? Con esta principalmente yo tengo mucho cuidado en los riegos, que no sean tan abundantes, sino simplemente ligeros. Esta aguanta periodos largos de sequía, ella no se seca, simplemente se decae un poquito, pero casi no se le nota. Yo simplemente le hago sus riegos cada 15 días, la mantengo a una temperatura de 27 grados centígrados de para abajo. Digamos, hay días que tiene 16, 18 grados centígrados, pero nunca ha llegado, digamos, a los 3 o 4 grados. Simplemente ella se mantiene ahí y con los días soleados. Si no tienes, digamos, en el país donde vives, no tienes sol, días de sol, cuando empieza, digamos, el invierno, la vas a resguardar y no la vas a regar, siempre y cuando ya no le des signos de que se está muriendo. Esta es una planta que ustedes la ven así siempre, compacta, y pasarán meses que no la vas a regar y a ella no le pasa absolutamente nada. La vas a resguardar cuando son fríos, digamos, esos inviernos fuertes, la vas a tener dentro de casa o dentro de un invernadero que le dé suficiente luz y ventilación, porque también cuando hay inviernos fuertes las guardamos, entonces empieza a haber humedad y esto hace que también ella se llene de hongos y se empiece a deteriorar un poco. Esto es lo que les comparto de esta hermosa planta. La número 2 es esta Echeveria pálida. ¿Por qué les digo esto? Porque esta, cuando empieza a tener ramificaciones en interiores, en sitios donde ella no tiene luz, ella empieza a tener ese hongo que le empieza a dar en las hojas, un hongo cenizo, y allí por más fungicida que le demos, no lo vamos a desterrar de nuestra planta. Digamos, estas que tengo acá, las tengo al sol directo durante todo el día y han tomado este color rojizo en el borde de las hojas. Las hojas son anchas, carnosas, y esta partecita de arriba va creciendo solita, y en la mayoría de los casos en la parte de abajo va teniendo unas ramificaciones muy bonitas. ¿Qué sucede cuando, digamos, si compraste ya tu planta y se te llenó de esta cochinilla, que a veces es difícil desterrarla? Yo lo acostumbro a hacerlo con agua leche, y en muchas ocasiones toca hacerle muy seguido, digamos, semana tras semana, hasta que esta va desapareciendo. Esta no es conveniente cultivarla, digamos, en interiores donde haya mucha humedad, donde no tenga sol al día, porque esto no sucede. Cuando ya tengamos nuestra planta invadida de esta cochinilla, simplemente yo la decapito, boto esta parte de arriba, porque a veces también se llena como de un piojito negro, y dejo que este tallo se empiece a ramificar de la parte de abajo, pero lo voy llevando con horas más de luz al día, horas de sol, o si la tengo en una parte donde no le da mucha luz, trato de buscarle por todas las ventanas o en sitios donde me ventile bastante,
pero no la riego, simplemente le hago unos pequeños riegos muy ligeros durante la semana o el fin de semana, o si ella no se deteriora lo hago cada 15 días. ¿Para qué? Porque es que este hongo, cuando ella no tiene o no goza de ventilaciones o de horas de sol al día, estas empiezan a humedecer o a guardar humedad y este hongo se empieza a posar allí, también acompañado de ese piojito que es como negrito, que también es pegajoso y se va llenando de esta cochinilla. Aquí, por ejemplo, con la decapitación, para no llegar a perder la planta, lo que yo hago es que la corto, capito, dejo que salgan sus hijos y empiezo a colocarle fungicida cada semana. Tampoco se le puede colocar un fungicida, digamos, que sea demasiado fuerte, porque esta la empieza a deshidratar y empieza que ella no comienza con un crecimiento bastante lento. Incluso las hojitas son demasiado arrugaditas, como precarias, como enroscadas, y en la mayoría de los casos no abren. Entonces, por eso es que no las debemos cultivar dentro de casa. La número 3 es este Kalanchoe humulis. Este, desafortunadamente, cuando no lo tenemos en sitios con bastante sol, bien ventilados, riegos ligeros, toma este comportamiento en sus hojas. También ese hongo es muy molesto. Yo lo que hago es tratarlo con tierra de diatomeas y agua leche. Digamos, cuando tiene esa cantidad de hongo, empiezo a colocarle tierra de diatomeas y en los riegos le pongo un poquito de leche para que vaya mejorando. Aquí, por ejemplo, en estas hojitas que van saliendo nuevas, ya están saliendo libres de cochinilla, de este hongo cenizo, y además que cuando van empezando a salir las hojas y dejamos esas otras hojas que ya están contaminadas, también se les prende a las hojas nuevas. Acá, por ejemplo, yo ya le hice una poda drástica, corté todas las plantas porque era una planta súper gigante, y esto prácticamente son los retoños que ella ha ido teniendo, corte que le hice. Pero en muchas ocasiones también el hongo queda dentro del sustrato, entonces a veces se pasa en las hojas, pero con tratamientos preventivos y muchas horas de sol al día, este suele desaparecer. También les comparto que esta es una planta muy bonita, digamos, cuando la tenemos al sol, sus hojas son más púrpuras, no son tan azules, y esta parte de los bordes suelen ser casi negras cuando las tenemos al sol directo y las cultivamos fuera de casa. Por decir algo, si no gozas de esta parte o de esta zona o este lugar, también las puedes tener al lado de una ventana con un riego muy superficial donde le dé bastante sol durante el día y puedes gozar de esta hermosa, maravillosa planta. La número 4 es esta Crassula capitella, y esta sí es a veces muy molesto este hongo cuando le sale, pero hoy les traigo un truco que podemos tener, digamos, cuando tenemos esta planta así llena de sola cochinilla de esta parte. Vamos a empezar, digamos, a tenerla en lugares con mucho sol. Esta resiste el sol más o menos hasta 30 grados acá donde la tengo. Cuando calienta mucho, esta tiene esos colores rojizos que ustedes ven acá, muy espectaculares. Si, digamos, la tienes en una planta colgante, la tienes que ir girando. ¿Para qué? Por ejemplo, en este caso yo tengo estas partes súper rojas, pero las de acá son verdes. ¿Qué sucede? Como a esta parte no le da el sol, entonces se está llenando de esa cochinilla, y esto hace que esa se transmita a todas estas otras rosetas que tienen el color rojo, pero he notado que cuando estas tienen este color rojo lo superan un poco más rápido. ¿Qué hago yo con esta planta cuando se llena así de esta cochinilla? Acá les voy a mostrar, por ejemplo, esta que tiene ya varias ramificaciones y en algunas ramitas tiene cochinilla, pero yo le hago tratamientos preventivos y ahí se sostiene, ella no se muere. Lo único es que ya va teniendo ramificaciones nuevas. Por ejemplo, acá yo la decapité y estas son las ramificaciones que ella ha ido teniendo durante este proceso. Ahora, como está de este lado solamente, ella ha cogido estos colores rojizos, tiene una que otra hoja contaminada, pero las nuevas que van creciendo no tienen este comportamiento con esta cochinilla. ¿Qué pasa con ella? La tengo al sol durante todo el día, esta es de porte rastrero, pero yo la tengo así colgante y alejada un poco de las otras plantas. ¿Para qué? Para que esto le permita que ella ventile y esta humedad no se nos quede allí. Otra cosa que les comparto es que cuando yo la riego, no la riego directamente a las hojas ni nada de eso, simplemente le riego solamente el sustrato, pero unos riegos demasiado ligeros para que esto no nos vaya a crear una humedad y este hongo aproveche y se nos estanque en esta planta. Otra cosa que también hago es que cuando se pone así con mucha cochinilla, yo le saco 2 centímetros de sustrato de la parte de arriba, esto lo boto y se lo cambio por un abono orgánico, un compost que en varios videos ya les he compartido, que es hecho con cáscaras de frutas y cáscaras de verduras, y este funciona de maravilla en este tipo de plantas. También les comparto que si la van a decapitar, digamos,
pasaron 2, 3 meses, a veces donde hay países donde el invierno pega bastante duro. Entonces, ¿qué van a hacer? La van a dejar que ella se desarrolle normalmente, que tenga su cochinilla, y ella al final va a tener unas rosetas libres de cochinilla. A veces, en la mayoría de los casos, estos no alcanzan a llegar. ¿Qué pasa con esto? Van a quitarle todas las hojas, van a dejar el bracito peladito y simplemente le van a dejar la roseta, y si la roseta está contaminada también la cortan. ¿Qué sucede? Esta se empieza a llenar de hijos nuevos, ya digamos empieza el otoño, la primavera, entonces empiezan a quitarle esto y ella empieza a tener esas ramificaciones nuevas. Como va a ser otoño, primavera, entonces estas van a tomar ese color rojizo y van a volver a disfrutar de una planta espectacular. Y la número 5 es este calancho de piedra. Este es muy espectacular para las personas que son coleccionistas y ya lo tienen. A veces me comparten que no han podido con ese hongo que les da siempre, que lo tienen en interiores o en sitios donde no tiene mucha luz. Acá les comparto, este tiene menos luz al día y como pueden ver acá, este es más cenizo que este que tengo acá. Este tiene unos comportamientos a veces que cuando no tiene suficiente sol al día, las hojas se le caen con una facilidad. Con el solo toque ya tenemos las hojas en el piso. ¿Qué sucede con este? Vamos a llevarlo varias horas al día, al sol directo, no pasa nada, en las horas de la mañana o en las horas de la tarde. A las horas del mediodía o las horas centrales no lo he tenido porque a veces me da como miedo porque la hoja no es tan carnosa, pero he notado que cuando hace sol, digamos de las 8 de la mañana a 11 de la mañana lo tolera perfectamente, pero cuando es sol bastante fuerte, entonces trata como que se le queman los bordecitos de las hojas. De este les comparto que su crecimiento es bastante lento, cuando lo cultivamos por hoja es más lento aún, y cuando ya lo tenemos así es de porte bajo, y cuando está en interiores suele ser una vara súper gigante, casi con hojas demasiado despaciosas, y esto hace que no lo podamos cultivar dentro de casa.